Perfecto. Entonces ahora vamos a hablar del Imperio carolingio, ¿vale? Evolución histórica, organización política, social, económica y manifestaciones culturales, ¿vale? Primero, pongo introducción, vuelta al imperial, ¿no? O sea, aunque estamos hablando de un periodo de fragmentación, de pequeños reinos, pequeñas tribus, etcétera, etcétera, esa fragmentación del Imperio Romano hay dos intentos. Uno, por mantener el Imperio Romano de Oriente, que es el Imperio Bizantino, con capital en Constantinopla. Aquí vemos la iglesia de Santa Sofía, hoy convertida en mezquita. Por otro lado, vemos el Imperio Carolingio, en lo que hoy es la parte oeste occidental, más occidental de Alemania y Francia y Países Bajos, que es el imperio con capital en Aquisgrán, ¿vale? Que es una ciudad que está en el oeste de Alemania, ya pegada a los países, a Francia y a los Países Bajos, ¿vale? O muy cerca, ¿no? Bien, hemos dicho que el imperio carolingio es el primer intento de reunificación imperial de Occidente, ¿vale? El protagonista inicial es Pipino el Breve, el rey, que en el 751 unifica el trono franco, ¿vale? Eh, Aquí lo vemos, ¿vale? Estos territorios, como lo pone aquí la leyenda verde, son los heredados por Carlomagno, ¿vale? Luego después, perdón, veremos los territorios rosas, son los conquistados por el mismo Carlomagno, ¿vale? Y los naranjas son los que son dependientes, ¿vale? De este imperio. Perfecto. Entonces, después hemos dicho que Carlomagno impulsa la cristianización de varios pueblos y digamos que aquí veremos cómo está la cristianización en muchos casos es sinónimo de unificación, ¿vale? Por eso la religión sirvió y ha servido históricamente para unificar el poder, ¿vale? En el 800 es coronado emperador por el Papa y esto es un hecho diferencial, ¿vale? El Papa es el que le corona emperador y es cuando de alguna manera se produce la unión de espada y cruz, ¿vale? Después de su muerte, su hijo Luis, el Piedoso, desmembra este imperio entre sus tres hijos, lo reparte, digamos, entre sus tres hijos, ¿vale? Veamos aquí. Los mapas, vamos, el mapa que hemos comentado antes. Y ahora hablaremos de esta parte, ¿vale? De la marca hispánica. ¿Qué son las marcas, ¿vale? El padre Pipino el Breve y aquí una reproducción de Carlomagno. Organización política, ¿vale? Tenemos tres instancias. La corte, como, bueno, su nombre indica, pues es dependiente del emperador y con colaboradores o se podría llamar lo que entenderíamos casi como ministros, ¿no? Colaboradores inmediatos con, digamos, con sus tareas, ¿no? Militares, administrativas, etcétera, etcétera. El condado, ¿no? Que es lo pegado al territorio, ¿no? Al frente de la cual está un conde, ¿no? Aplica la ley del emperador, y es una unidad administrativa, digamos que es lo que va de abajo, ¿no? Del territorio del conde hacia el emperador, y al mismo tiempo lo que va de arriba a abajo, de la corte al condado, son las leyes que tiene que aplicar, ¿vale? La marca, como os hablaba antes, es un territorio fronterizo que no está directamente sometido a este poder central, no sometido al poder central, y que está dirigido por un marqués, ¿vale? Vemos la marca hispánica, perdón, aquí, la marca hispánica, ¿vale? Lo que sería el Pirineo y la parte de Gerona. Y hay una figura importante, ¿vale? Que esto sí que lo puedo preguntar en el examen. Es el Missi Dominici, ¿vale? Son inspectores / vigilantes que van por todos los confines de este imperio, del imperio franco, del imperio de Carlomagno,
para ver que se está ejecutando, que se está aplicando bien la ley del emperador, ¿vale? Organización social y económica, pues bueno, es la propia de la época, ¿no? Se basa en la dependencia, es decir, las bases del feudalismo, esta interdependencia entre el campesino, el que lo protege, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, mira, mira, sociedad piramidal dividida entre privilegiados, nobleza y clero, y no privilegiados, que son los demás, ¿no? Artesanos, comerciantes, campesinos, etcétera, etcétera. Y esto se va a mantener inmóvil hasta prácticamente casi el siglo XIX, ¿eh? Un montón de siglos. Y económicamente, pues bueno, lo que hemos estado comentando, una agricultura de subsistencia con poco comercio y un bajo desarrollo urbano. Aunque es un imperio que se empiezan a unir pequeños reinos y donde empieza a haber hay una autoridad imperial. Es decir, aún así, no florecen todavía las ciudades, ¿vale? En manifestaciones culturales y artísticas, pues bueno, a diferencia de otros soberanos, es decir, estamos hablando de que muchos historiadores dicen que esto es la época oscura, ¿no? Bueno, por eso, a diferencia de la nota, de lo que era la norma, Carlomagno da una importancia al desarrollo cultural, artístico y educativo, ¿no? Lo que se llama el Renacimiento carolingio. Cuidado, no confundir con el Renacimiento del siglo XVI, ¿vale? Se habla de que, bueno, el Renacimiento porque vuelve a haber soberanos que les importa no solo la guerra, sino también la formación, el arte, etcétera, etcétera. Se crean las escuelas a los hijos de la nobleza, funcionarios, para crear, digamos, los cuadros, los dirigentes administrativos de este imperio, ¿vale? Y después en arte y arquitectura, pues vemos, ¿no? Una combinación de elementos artísticos romanos y bizantinos, ¿vale? Vemos cómo se combina, además esto se puede ver bien, se combina el mosaico con lo dorado, azulado, ¿vale? Quizá esta paleta de colores es muy característica de la época, ¿vale? Bueno, a ver. Y también la orfebrería, como el trabajo del oro, mosaicos y miniaturas, ¿vale? Aquí la miniatura aquí está, ¿no? De Carlomagno. Y esto es la capilla de Aquisgrán, ¿vale? De la catedral de Aquisgrán, que era, digamos, la capital del imperio. Uy, perdón, aquí está. Capilla Palatina de Aquisgrán, ¿vale? Y obviamente todos son prácticamente escenas religiosas o del emperador. Bien, vayamos al imperio bizantino, ¿vale? Igual, las mismas secciones. Pues bueno, la ocupación de este imperio romano de Occidente por los pueblos bárbaros, ¿no? Hemos dicho que primero lo saquearon y luego ya pusieron al último emperador. Pues bueno, a partir del 476 solo sobrevive el imperio romano de Oriente, que es esto, que es Bizancio, ¿vale? Con su capital en Constantinopla, el imperio bizantino. Bien, evolución histórica. Aquí hay que hablar del emperador Justiniano en el siglo VI. Pues bueno, en esta época de mayor esplendor del Imperio Bizantino se recuperan algunos territorios, pero ya en el siglo VIII sufre su primera gran crisis. ¿Con qué? Y eso lo veremos en el siguiente tema, con la expansión islámica, ¿vale? ¿Qué pasa? Vienen las hordas, los ejércitos islámicos desde Arabia, desde la península de Arabia, y ocupan Egipto, Palestina y Siria. Salen desde aquí sale el propio Mahoma, ¿vale? Se queda, digamos, en Arabia y la siguiente invasión ya coge parte de este imperio, ¿vale? Que estaba aquí. Esto era Imperio Bizantino, ¿vale? Y bueno, obviamente esta parte no, ¿vale? Perdona, esta parte no. Pero sí esta parte, que es Egipto, Palestina y Siria. Está aquí. ¿Qué pasa? Se produce un empobrecimiento, porque esta zona era muy rica, ¿vale? Esta salida al mar y pasaba la ruta de la seda, era un cruce de caminos, esta parte ha sido siempre esta, de las más fértiles del mundo, ¿vale? Y entonces se empobreció al conquistar a los musulmanes Egipto, Palestina y Siria. Poco a poco hay una progresiva merma de las fronteras, ¿vale? Le van comiendo terreno, hasta que en el 1453 los turcomanos, ¿vale? Vienen
de por aquí, ¿vale? No son árabes, van a Estambul, ¿vale? Bien, organización política. Obviamente el emperador está en la cúspide, ¿vale? Porque es la unión entre Dios y el pueblo. Y es la máxima autoridad político, militar y religiosa, ¿vale? Aquí es la diferencia porque aunque el emperador en el imperio carolingio está muy pegado a la religión, él no es la mayor autoridad religiosa, ¿vale? Es la mayor autoridad en la tierra, ¿vale? En los temas religiosos es el Papa, aunque aquí está el patriarca de Constantinopla como máxima figura religiosa, por encima de él va a estar el emperador. Vale, en un segundo escalón hemos dicho que hay funcionarios encargados de asuntos como exteriores, legislación y hacienda, lo que era la corte, pero bueno, en este caso es un segundo escalón, ¿vale? Digamos, puede ser hasta más especializado que en el Imperio Carolingio. Y a nivel territorial, pues bueno, como el imperio, ¿no? El imperio, incluso el imperio romano de Occidente y los primeros años del imperio romano de Oriente. Una división en provincias, ¿vale? Sociedad y economía. Es una sociedad dominada por una alta aristocracia que es terrateniente, ¿vale? Estos privilegios de los terratenientes pues, los comparten con los miembros de la Iglesia Ortodoxa, ¿vale? Luego después viene en un segundo escalón la burocracia, es decir, los pequeños funcionarios, de alguna manera administrativos del imperio, y comerciantes, ¿vale? Los artesanos y los marinos estaban a las órdenes de estos primeros, ¿vale? Aunque eran hombres libres, artesanos y marinos, pero estaban un poco a expensas de estos comerciantes y de la burocracia. La artesanía y el comercio, como lo pone aquí, concentrados en grandes ciudades, ¿vale? Como Constantinopla. Es un concepto importante, la ruta de la seda, ¿vale? Que iba de China a Europa, lo que hizo, la que recorrió de alguna manera Marco Polo, primero a la inversa y luego de China a Italia, de vuelta, ¿vale? Pasa por lo que es hoy Turquía y tuvo una gran importancia porque Estambul, o sea, Bizancio o Constantinopla, la Estambul de hoy, era la puerta a Europa, ¿vale? Cultura, religión y arte, pues bueno, Constantinopla se convierte en la heredera de la Grecia clásica, ¿vale? Porque ahí se habla griego, no latín, ¿eh? Religión y política tenían una estrecha relación, como hemos visto antes, y a mediados del siglo XI, esto también es importante, se produce la cisma que es separación de ambas iglesias, la de Oriente y la de Occidente. Cuidado, esta división sigue hasta hoy. Los cristianos de Occidente, ¿vale? Son católicos, no, vale, no se puede escribir bien, perdonad, ¿vale? Esto es católicos, Occidente, Oriente, cristianos ortodoxos, ¿vale? Que todavía están en Grecia, Serbia y algunos países de los Balcanes, ¿vale? Y Rusia también, ¿vale? Luego, arte bizantino, hay que destacar la iglesia de Santa Sofía, ¿vale? Sus bóvedas de aristas y sus mosaicos, ¿vale? Iglesia de Santa Sofía, que es digamos un milagro de la ingeniería civil, sobre todo por la época y los años que tiene, ¿vale? Y estos, una especie de, sí, estos son mosaicos y vuelvo a repetir, es muy característico la paleta de colores de la época, ¿no? Este dorado con los azules. Vale, y antes de acabar os voy a volver a enseñar la obra de Santa Sofía, ¿vale? A ver, que está en Estambul. Vale, aquí está. Esta es, ¿vale? La iglesia catedral de Santa Sofía. Y ahora, como Turquía es un país de mayoría, aunque no es un país oficialmente islámico, pero sí de mayoría de gente musulmana, se ha convertido en mezquita, ¿vale? Y es ahora también un lugar compartido de alguna manera también por ambas religiones, aunque, bueno, de facto es mezquita, ¿vale? Muchas gracias.